palabra de Dios, le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 16 al 17. Hechos, capítulo 1, versículos 16 al 17. El título de la enseñanza del día de hoy es Judas, el traidor, y es el tema número 13 de la serie Los discípulos, gente como yo. Vamos a leer Hechos 1, 16. Si ya lo tiene, diga ya lo tengo. Ay, qué bueno que funcionó el proyector porque tengo muchos versículos. Vamos a leer buenas porciones de la Escritura. Dice Hechos 1:16: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hoy vamos a ver al último de los 12 apóstoles, aunque todavía no es el final de la serie, nos quedan por lo menos dos temas más. El propósito de esta serie, como hemos visto, la cual está llegando ya casi a su final, no es solo presentar una biografía de cada discípulo, o sea, no estamos solamente viendo la vida, quiénes fueron, tampoco es ver solamente las virtudes de cada discípulo, que ciertamente las tuvieron. El propósito es que nosotros mismos nos veamos reflejados en ellos, en los discípulos. De hecho, ese es el propósito cuando leemos la palabra. Leemos nosotros la palabra, pero en realidad la palabra nos lee a nosotros, nos escanea a nosotros y nos muestra la condición de nuestro corazón. Y estamos viendo entonces a los discípulos cómo ellos también tenían tropiezos, también tenían errores, no solo virtudes. Y esto glorifica a Dios. Nos alienta a nosotros a seguir siendo transformados, porque si pensamos que ya lo alcanzamos, si pensamos que ya llegamos al máximo nivel de cristianismo, que ya no hay nada más que hacer, que ya no hay nada más que cambiar y ya hago demasiado, ya me esforcé demasiado, mis hermanos, es ahí en donde viene la caída, es ahí en donde viene el estancamiento y muchas cosas que hacen tropezar a los creyentes. Pero cuando nosotros nos vemos reflejados en los personajes bíblicos, en este caso los discípulos, en sus tropiezos, en sus errores, pues tenemos una oportunidad para ser transformados en la palabra. El Señor transforma y utiliza a personas comunes, así como nosotros. Es lo que esta serie nos ha enseñado hasta el día de ahora. Los hombres que hemos visto hasta ahora tuvieron tropiezos, lo hemos visto. A veces parecía como que no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba enseñando. Y esto a los que predicamos la palabra, a los que enseñamos, por ejemplo, a nuestros hijos en su caso, o a uno que enseña la palabra, que predica la palabra, pues nos trae algo de consuelo, ¿no? Porque a veces uno predica, y eso le comparto a usted, y no es para nada lo que callamos los pastores, ni estoy sacando mis amarguras. Esto es que a veces predicamos la palabra, predicamos un mensaje, y tal cual, así como lo dijimos, como lo enseñamos con versículos, y que el griego, y que el hebreo, y que el arameo, y que el totonaco, después van y hacen exactamente todo lo que se dijo que no se hiciera, ¿no? Y dices tú, wow, bueno, eso le pasó también a Jesús. A veces los discípulos parecía que no estaban entendiendo lo que el Señor les decía. ¿Y qué podemos decir de Pedro, quien negó al Señor después de ya haber caminado con Él, después de haber recibido tanta enseñanza? Niega al Señor ya en los últimos momentos del ministerio, cuando se necesitaba realmente. Vemos cómo algunos de ellos incluso pelearon el lugar de honor. ¿Quién iba a ocupar ese lugar de honor, entre comillas, entre ellos, una vez que el Señor partiera? Y esos son los discípulos, los 12 apóstoles. Pero el Señor Jesús los corrigió, no los dejó así. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús amaba a sus discípulos? Claro, bueno, nomás unos cuantos, ¿verdad? Los amaba y les dijo, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré ahora amigos. El Señor les mostró su amor, les entregó su amistad, les entregó su tiempo por 3 años, les enseñó de manera especial a ellos, más allá de las multitudes. Pero ese amor y esa amistad que el Señor les ofrecía incluía también la corrección. Algunas veces el Señor Jesús les corrigió enérgicamente. ¿Y qué ocurrió con ellos? Bueno, los discípulos respondieron como discípulo, como todo discípulo responde ante la corrección, y ante la corrección incluso que puede ser enérgica. Permanecieron allí. Así es como reaccionamos los discípulos cuando somos corregidos. Permanecemos y recibimos la corrección, es lo que ellos hicieron. Y eso hizo posible que fueran perfeccionados. Los resultados que ellos pudieron ver, o que nosotros podemos ver ahí, fue como consecuencia del recibir la corrección, de permanecer. Ellos fueron perfeccionados, fueron restaurados, como Pedro, quien después de negar al Señor, nuevamente el Señor le dijo, ok Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, no te será quitada esa encomienda que yo te di hace tiempo, a pesar de que me negaste, como te has arrepentido, te restauro a lo que te había dicho que hicieras. Y de eso se trata el discipulado.
El discipulado no se trata solamente de recibir información, esa es una parte del discipulado. El discipulado tiene que ver con práctica, tiene que ver con seguir a Jesús, y el seguir ya implica movimiento. Una cosa es sentarse y escuchar nada más, y otra cosa es ir caminando junto con el maestro, ir observando y recibir también instrucciones para hacer cosas. Eso es el discipulado. No es solamente ser un espectador, sino tener las manos en el arado. Así fue lo que dijo el Señor, así lo ilustró el Señor. Aquel quien pone las manos en el arado y luego mira para atrás, no es digno de mí. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor acerca del discipulado? Que es poner las manos en el arado, es estar caminando, es no solamente ser un espectador. Y sabes, cuando nosotros empezamos a hacer algo, cuando ponemos las manos en el arado, cuando ponemos las manos en la obra, es muy probable que cometamos errores. O sea, yo pudiera decir, no voy a tocar la guitarra porque me voy a equivocar. Pues sí, seguramente. Pero ¿cómo es que vamos siendo perfeccionados? Pues practicando y practicando y practicando y regándola y equivocándonos y aprendiendo más, dedicándole tiempo. Tener las manos en la obra nos expone a errores. Así que si tú tienes temor a tropezar, tienes temor a equivocarte en el discipulado y por eso no estás iniciando a seguir a Jesús, ¿sabes algo? No es muy buena idea. Tener las manos en la obra nos expone a errores, nos expone a tropiezos, pero esas son las oportunidades para que crezcamos. Y hoy vamos a ver a un discípulo llamado Judas. Es un nombre con un bonito significado, por cierto. Viene del griego Judas, que es la transliteración griega de Judá en hebreo, que significa alabanza a Yahvé. Eso es lo que significa el nombre Judas, alabanza a Dios. El nombre Judas era común en la época de Cristo, ya que fue uno de los 12 patriarcas, nosotros sabemos, la tribu de Judá. Y se había tornado popular también porque el héroe judío, Judas Macabeo, lideró a la nación en su lucha por la independencia en Siria. Así que era un nombre importante, era el nombre de un héroe, era el nombre de uno de los 12 patriarcas, así que era un nombre popular. Judas era el único de los 12 que no pertenecía a la región de Galilea. Hemos visto que cada uno de ellos eran de la región de Galilea, cada uno de ellos eran, digamos, de una región cercana, quizás no de la misma aldea, del mismo pueblo, pero sí de una región, por decirlo así, de un estado, como dijéramos de Texas, ¿no? El sobrenombre Iscariotes, o Iscariote, Judas Iscariote, proviene del hebreo Ish-Keriot. Ahí te va una clase básica de hebreo. Ish es hombre, Isha es... Ahí aprendió. Vas a pantallarte a todos tus amigos, ¿no? Ish, ¿no? Nomás no vayas a andar como los que se aprenden una palabra en hebreo y ya andan shalom y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno. Entonces, Ish significa hombre. Keriot es el pueblo cercano a Hebrón de Judea, que entonces era Ish Keriot, hombre de Keriot. Ese es el significado de este sobrenombre que recibía Judas. En el Evangelio de Juan encontramos que el padre de Judas Iscariote se llamaba Simón. Eso está en Juan 6:71. Y sabes, no tenemos tampoco ningún detalle del padre de Judas llamado Simón. Simón también era un hombre muy popular. Judas no era de la multitud curiosa, y esto es algo importante de resaltar en este inicio de la exposición de la enseñanza. Judas no era de la multitud curiosa. Acuérdate que había muchos que seguían a Jesús nomás para ver qué onda y pues no hay nada más que hacer, pues ahí anda Jesús, pues vamos a ver, ¿no? No era de esa multitud curiosa. Tampoco era de los que decían que querían seguir a Cristo, pero que tenían muchas excusas, como hemos visto, ¿no? Déjame, Señor, te seguiré, pero, y empezaban los peros, ¿no? Déjame primero hacer esto, pero déjame primero hacer lo otro. Te seguiré, Señor, pero el 1 de enero del 2022, y así, ¿no? Bueno, Judas no era de estos quienes decían que querían seguir a Jesús, pero tenían muchas excusas para no hacerlo. Judas lo dejó todo para seguir a Cristo de tiempo completo. ¿Qué tal? Yo sé que choca, no, es que Judas el traidor. No, espérate, o sea, vamos a ponerlo en perspectiva. Judas lo dejó todo para seguir al Señor de tiempo completo. Y en eso ya le lleva ventaja a muchos. O sea, muchos quienes quizás se sientan mejor que Judas pueden ver esta realidad y decir, bueno, Judas estuvo dispuesto a seguir al Señor. ¿Y tú? Entonces ya nos ponemos así como en un territorio medio incómodo, ¿no? Judas, además, pasó de ser uno de sus discípulos, porque estaban las multitudes y estaban los que ponían pretextos, que igual siguen siendo de las multitudes, y estaban los discípulos. Y el Señor tenía muchos discípulos y discípulas, mujeres. Y él pasó de ser uno de sus discípulos para ser un apóstol. Vamos a Mateo capítulo 10 para que veamos cómo había discípulos de Jesús, muchos,
habían también estos 12 discípulos, los cuales el Señor eligió de entre los demás discípulos para que estuvieran con Él. Espero quede claro este principio. Lo dije al principio de la serie, pero algunos dicen este versículo o interpretan este versículo así: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y lo aplican a la salvación, pero no es así. No es así. Acuérdate, el Señor les estaba diciendo esto a sus discípulos, a sus 12 discípulos, pero había más discípulos que ya habían creído en Cristo como Salvador. Entonces, de todos los discípulos que ya habían creído en Cristo como Salvador, el Señor elige a 12 discípulos, y ahí es en donde podemos interpretar correctamente este texto. Capítulo 10, versículo 1 de Mateo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los que, 12 que, ¿qué dice en el versículo 1? Entonces, llamando a sus 12 que, discípulos. Versículo 2, los nombres de los 12 que, apóstoles. ¿Te fijas que hay una diferencia aquí? Pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. Se les dio una asignación especial. No es que ascendieron, no es que recibieron un ascenso o fueron promovidos, no. Simplemente recibieron una asignación especial que no les fue dada al resto de los discípulos. Son estos, y vienen ahí los nombres. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas, como los otros discípulos, estuvo expuesto a la enseñanza de Jesús. Y esto ya nos empieza a decir algo, ¿no? No basta solamente con escuchar. Hay quienes dicen: voy a ir a una iglesia de sana doctrina. Ok, pero vives igual que cuando andabas en la iglesia donde predicaban pura prosperidad y motivación. What's the difference, ¿no? O sea, la enseñanza tiene que hacer un efecto en nosotros, tiene que causar un impacto en nosotros. Entonces, Judas estuvo expuesto a la sana doctrina más sana que puede haber. El mismo verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, le enseñó a Judas. Judas también, así como los otros discípulos, estuvo expuesto a las señales de Jesús. A la multiplicación de los panes y los peces, a Jesús caminando sobre las aguas, Jesús calmando la tempestad, you name it. Él estuvo expuesto a todas las señales, a todos los milagros de Jesús, y también, como fue encomendado como apóstol, Judas recibió autoridad de Jesús para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar. ¿Te imaginas a Judas predicando el arrepentimiento? Y seguramente predicaba bien. Hechos 1:16 que leímos, ahí está, se afirma eso que yo te acabo de decir. Dice Hechos 1:16, hablando de Judas: y era contado con nosotros. O sea, ¿lo viste? Estaba Pedro, estaba Juan, y Judas estaba allí también. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Participaba del ministerio de los 12 apóstoles de Cristo. Solo que hay una nota ahí en ese versículo, y es la palabra era, o es el verbo era. Tenía tiempo pasado. Judas no era solo uno de los 12 discípulos que después fueron encomendados para ser apóstoles con esta autoridad. Judas tuvo un lugar de confianza. Mira, Jesús y sus discípulos necesitaban recursos económicos. O sea, cada uno de ellos tenían ocupaciones. El Señor no llama a los que están en la flojera, a los que están haciendo nada. El Señor llama a los ocupados. Y estaba Pedro con las redes, Juan también en la pesca, Mateo en la mesa de los tributos, y cada uno de ellos pues tenían una ocupación y fueron llamados. ¿Sí que crees? Creo que usted y yo sabemos, y no es diferente el día de hoy, que cuando dejas de trabajar, dejas de generar ingresos, ¿verdad? Pero el problema no es que dejes de generar ingresos, el problema es que sigue habiendo necesidades, que sigue uno necesitando comer, vestir, trasladarse, etcétera, ¿no? O sea, hay necesidades. Entonces la pregunta aquí, la gran incógnita es: ¿cómo sobrevivían Jesús y los 12? ¿Cómo comían? ¿De dónde conseguían vestido? La manera para trasladarse a otros lugares. ¿Cómo le hacían? Y déjame decirte algo, no sé si lo habías pensado o se te había pasado por la mente. No les caía del cielo la túnica nueva, aunque el Señor tenía el poder para hacerlo, pero no les caía del cielo. Tampoco les aparecía una double cheeseburger. No, aunque el Señor tenía el poder para multiplicar panes, multiplicar peces.
Y ellos necesitaban recursos económicos para trasladarse de un lugar a otro, para llevar a cabo el ministerio. La pregunta es, ¿cómo es que ellos suplían estas necesidades económicas? Y la respuesta nos la da Lucas, capítulo 8, versículos del 2 al 3. Si quieres nada más anótalo y ponle ahí, ¿quiénes proveían lo necesario para que Jesús y sus discípulos llevaran a cabo el ministerio? Y te vas a sorprender porque aparecen allí mujeres. Hay quienes le dicen que la mujer que se calla en la iglesia y que no tiene ningún lugar y que lo único que sirve es para traerle agua al predicador y que no puede hacer nada en la iglesia. Bueno, hay quienes tienen esa doctrina machista, ¿no? Pero podemos ver que mujeres como María Magdalena, Juana, Susana, contribuían económicamente para sostener el ministerio del Señor Jesús. Y ya que tenían ellos estos fondos que habían sido juntados o colectados por mujeres y por seguramente hombres, pero la palabra resalta mujeres, se necesitaba ahora quien administrara ese dinero, quien juntara ese dinero y quien dijera, ok, vamos a comprar tantos sándwiches, esto es lo que nos cuesta viajar a tal lugar, necesitamos los costos para llegar a tal lugar y planear y todo este asunto de administrar. ¿Sabes quién era el que hacía eso? Judas. Judas era quien administraba estos fondos. Según Juan 12:6, él era el que llevaba la bolsa. Él llevaba una bolsa, cada uno no llevaba su bolsa. Había una bolsa desde donde se administraban y se suplían las necesidades. La pregunta aquí es, ¿a quién se le da una tarea como esta? ¿A quién se le da la tarea, sea en una iglesia o incluso en una organización o en una empresa, en una compañía? ¿A quién se le da la tarea de administrar los fondos? Definitivamente es a alguien de confianza. No vas a salir a la calle y vas a ver una persona ahí en la esquina esperando el metro y le dices, hey, vete, vamos a administrar el dinero, administra. No, es alguien de confianza. De hecho, Judas Iscariote fue un amigo cercano de Jesús. Otro de los discípulos se llamaba Judas, ya lo hemos visto, Judas Tadeo o Lebeo, hijo de Alfeo. Pero este otro Judas no era tan famoso como este Judas Iscariote, al que estamos viendo el día de hoy. La pregunta es, ¿por qué era famoso Judas Iscariote? ¿O por qué es famoso Judas Iscariote el día de hoy? Y a lo mejor dices, ay pastor, hasta la pregunta ofende. Hasta el que se estaba durmiendo dijo, no, pues yo sé quién es. Judas Iscariote es famoso por traidor. Por eso, déjame te defino la palabra traición. Viene del latín traditio, y la traición es aquella falta que quebranta la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo. Consiste en renegar, ya sea con una acción o con un dicho de compromiso de lealtad. Traicionar es sinónimo de deslealtad, de defraudar. Y vamos a ver cómo Judas Iscariote mostró su deslealtad. Hasta aquí vamos. Mateo 26, versículo 14. Vamos a ir cronológicamente yendo de una escena a otra. No nos vamos a ir punto por punto en la historia, sino que vamos a ver solamente algunos elementos. Estamos viendo ahora cómo mostró Judas Iscariote su deslealtad hacia el Señor. Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces, uno de los 12, otra vez nos hace énfasis aquí que era parte de los 12 y no era como menor su tarea, ¿no? Era igual que los demás. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Aquí es en donde empezamos a ver la deslealtad. Los principales sacerdotes eran enemigos del Señor. Ya lo habían mostrado una y otra vez. Y Judas andaba con el Señor, era del círculo cercano del Señor, era de confianza para el Señor, le había sido delegada una tarea que no se le delegaba a cualquiera. ¿Qué es lo que hace Judas? A espaldas del Señor, según él, porque el Señor lo conoce todo, a espaldas del Señor va con aquellos quienes querían matar a Jesús. Versículo 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y aquí vemos un principio en aquellos quienes son traidores, y es que el traidor siempre busca algún interés. No traiciona nada más porque sí, siempre busca algún interés, busca algo a cambio. El que traiciona a su esposa o la esposa que traiciona a su esposo busca placer en la infidelidad matrimonial. El que roba a una empresa, a una persona, busca un interés económico. Pero también hay quienes buscan prestigio. Hay un ejemplo también en el libro de los Hechos, que es Ananías y Zafira.
Ellos traicionaron, mintieron o trataron de engañar al Espíritu Santo a través del tema de la ofrenda. Dijeron, nos vamos a dar todo lo que costó este terreno que vendimos, y en realidad no era así, estaban dando solo una parte. Y ellos, para tener fama, para ser reconocidos por los demás, así como lo era el otro Bernabé, pues ellos empezaron ahí a hacer este fraude, ¿no? Esta traición. Y esto es el interés de prestigio, traicionando por interés de prestigio. Versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Las ocupaciones, lo que ocupaba la mente y las actividades de Judas cambiaron. Después de que él fue a espaldas a hablar con los que querían matar a Jesús, ahora la agenda de Judas cambió. Y esto es algo que ocurrió en el interior. Dentro de él, todas sus fuerzas, su mente, su alma, sus fuerzas, su corazón, todo se empezó a ocupar ¿en qué? En su propósito traidor. Y todo esto, hermanos, ocurrió internamente. Mientras tanto, Judas caminaba con los demás. Ay, sí, Jesús, uy, qué bonito, ¿no? Saludos, Pedro, saludos, Juan. Pero en su corazón, él estaba planeando todo esto. Él estaba buscando la ocasión y la oportunidad para entregar al Señor. La suma que le prometieron a Judas, si entregaba al Señor, fue de 30 monedas de plata. Esa era la recompensa. Y es interesante, si vemos en Éxodo 21, cómo esta cifra de 30 monedas de plata era el precio de un esclavo, era lo que costaba un esclavo. Dice Éxodo 21:32, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño, el dueño del buey, 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Entonces vemos aquí cómo esta cifra de 30 monedas de plata representaba para los principales sacerdotes: Jesús para nosotros vale lo que vale un esclavo. Ese es el valor que ellos le daban. En las Escrituras ya estaba anunciado también que uno muy cercano al Mesías lo iba a entregar. En el Salmo 41, que es un salmo mesiánico, es un salmo que se le pone como si Jesús mismo, el Mesías, lo estuviera diciendo antes de encarnarse. El Salmo 41 nos afirma esto. Dice Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, o sea, Jesús en su humanidad confiaba en Judas. Dice, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Déjame te explico esto rápidamente, ¿no? Obviamente entendemos que hay una confianza, entendemos que solamente alguien de confianza mete la mano a tu plato, ¿verdad? Solamente alguien de confianza te dice, a ver, ¿a qué sabe esto? Y le mete ahí, ¿no? El chip lo mete ahí a tu salsa, ¿no? O sea, solamente el de confianza. Pero aquí después dice, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué es eso? Bueno, calcañar es el talón. Entonces imagínate que va alguien caminando y entonces vas tú adelante, la persona va atrás de ti, la persona va adelante de ti, tú vas atrás de esta persona, y ¿qué hace esta persona que va adelante? Te da un talonazo, te da una patada por atrás. Eso es lo que el Salmo nos explica para ilustrar la traición. Jesús y sus discípulos, para ir avanzando en cómo fue la traición y cómo se llevó a cabo este plan que ya Judas tenía en su mente, se reunieron para celebrar la cena de la Pascua. Se reunieron en un aposento. Esto ya lo hemos visto ya al final del ministerio del Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor en aquella última Pascua? Antes de celebrarla, no había esclavo que lavara los pies de los discípulos, de los que estaban allí presentes, y el Señor Jesús se empieza a ceñir, toma una cubeta, toma una esponja y empieza a lavar los pies de los discípulos, pero también lava los pies de Judas. O sea, Judas fue objeto de esa ilustración de humillación del Señor, del servicio del Señor. Y también les reveló algo perturbador. En Juan capítulo 13, versículo 10, les dijo esto. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Esto se lo está diciendo a Pedro, todos los demás lo están escuchando, pero es donde viene la revelación aquí, ¿no? Lo que les va a revelar a ellos. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Casi le dice, ¿verdad, Judas? Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Allí el Señor ya les estaba empezando a revelar algo, una realidad. Entre nosotros no todos están limpios. Y los discípulos no entendían, ¿no? Ellos andaban en otra onda. Después de esto, el Señor les dio una enseñanza acerca del servicio. Primero fue la enseñanza práctica, lavando los pies, pero luego les enseñó acerca del servicio. Ellos debían de estar preparados para llevar a cabo el proyecto de Jesús, que es su iglesia,
con una actitud de siervo, con una actitud de servicio, no de señor, no de aquel que se pone por encima, no de aquel que exige y reclama y manda y demanda, sino aquel quien está siempre dispuesto a servir. Les recordó lo que decían las Escrituras acerca del traidor. Versículo 18 de Juan 13. Dice el Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. O sea, el Señor no se le escapó Judas por allí, no. Todo era para que se cumplieran las Escrituras. Dice: yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, ¿ves? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahí está el salmo que vimos. Así que ya que ellos no entendían, el Señor les hace referencia a la Escritura. A ver, ahí les va. Ahora se los voy a decir con un versículo bíblico, a ver si lo entienden. Y al parecer pues tampoco entendían esta referencia escritural. Así que el Señor lo que hace ahora de plano ya es decirles directamente. Les dice el versículo 21 de Juan 13: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Así como que no entienden. O sea, primero les digo que no todos están limpios, luego les digo la Escritura y no entienden. Dice: se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, así como que: no, o sea, Señor, ¿de qué estás hablando? O sea, nada que ver lo que estás diciendo, no viene al caso. ¿Cómo que uno de nosotros? No. En el paralelo, en Mateo 26, esta misma escena, pero narrada por Mateo, nos da más detalles. Dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle al Señor: ¿seré yo, Señor? Y el otro: ¿seré yo, Señor? Y el otro, ¿te imaginas? Todos preguntando. Dice que se miraban unos a otros, pero también preguntaban: ¿seré yo? Ninguno de ellos, escucha esto y nota esto, ninguno de ellos se creía incapaz de ser el traidor. Eso es muy importante. Ninguno de ellos decía: yo jamás sería el traidor. No. Al preguntar ¿seré yo? Es porque estaban considerando o no descartaban la posibilidad de ser ellos mismos los traidores. En el Evangelio de Juan dice que Pedro le hizo señas a Juan. Juan estaba más cerca del Señor y le hacía señas Pedro a Juan para que le preguntara al Señor: pregúntale quién es. Versículo 23. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? O sea, para verse igual que todos los demás. Le dijo: tú lo has dicho. Judas Iscariote, Judas el traidor, era de confianza, pues era el tesorero y nadie dudaba de él. O sea, quizás dudaban de ellos mismos, y si había que dudar de alguien sería de todos menos de Judas, porque claro, Judas es el que lleva la bolsa, es el de confianza, no, jamás sería él. De hecho, cuando Jesús abiertamente dijo que se trataba de Judas, nadie lo quiso aceptar, nadie lo quiso creer. Dice Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Versículo 28, fíjate, dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, sí de claro, y ninguno lo quería creer. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y aquí podemos ver que los discípulos consideraban a Judas Iscariote como un hombre servicial. No, Judas se está yendo temprano de la reunión. ¿Por qué? Porque va a hacer algún servicio, o sea, siempre anda ocupado, así que él es generoso, él es servicial. Versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Fue entonces cuando el Señor celebró la Pascua, ya sin Judas. Ya el traidor andaba en sus traiciones, en sus negocios, en su plan, en su agenda, en su rollo. Y ahí fue cuando el Señor celebra la Pascua con los verdaderos discípulos. Instituyó ahí la cena del Señor. Por esto, mis hermanos, hablando de la cena del Señor, nosotros, y debe ser en cualquier iglesia, no se le debe de dar a cualquiera. El primer requisito es que la persona sea salva, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido, y la palabra también en Corintios dice que come juicio y bebe juicio para sí. Así que aquí desde el principio el Señor nos está diciendo: la cena del Señor es solamente para discípulos, no para quienes no lo son. Y ahí sale Judas, ya no está, instituye la cena del Señor. De allí, después de tomar la cena del Señor, ellos se van a orar. Piénsalo, Jesús y sus discípulos están en Getsemaní orando, y Judas está haciendo
lo que un traidor hace, está traicionando. Unos se quedaron en un punto ya acá con Jesús, y Jesús se llevó a otros de sus discípulos aparte para orar con él. Y es entonces cuando llegan los que iban a arrestar a Jesús. Mateo 26:47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Entonces están los discípulos orando con Jesús. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, así, ¿no? Ay. Y le besó. Jesús le dijo, subraya esa palabra, amigo, ¿a qué vienes? Allí todavía le está diciendo, amigo, ubícate, ¿qué estás haciendo? Piensa bien las cosas, ¿a qué vienes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Dijimos que Judas era cercano al Señor, por eso aquí el Señor mismo le consideraba como su amigo y le recuerda esto, ¿no éramos amigos? La traición, mis hermanos, es más dolorosa cuando viene de aquel a quien se aprecia. De hecho, creo que es cuando más énfasis tiene esta palabra traición. Hay otros quienes pueden traicionarte simplemente porque no le caes bien o en el trabajo, qué sé yo. Pero cuando viene de alguien cercano, es entonces cuando yo creo que es traición con todas las mayúsculas. Salmo 55, versículo 12, nos afirma esto. Dice Salmo 55, 12, porque no me afrentó un enemigo, no me ofendió, no me hizo daño un enemigo, lo cual habría soportado. Y de hecho, pues no te sorprende, ¿no? Que un enemigo te ataque, que un enemigo te haga daño. Dice, y lo habría soportado porque ya me lo esperaba, ya me la veía venir. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Eso es lo normal. Porque me hubiera ocultado de él, o sea, ya sé dónde está, me escondo, le saco la vuelta, etc. Dice después, sino tú, hombre, al parecer, entre comillas, íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Eso es lo doloroso. O sea, no es un cualquiera enemigo, tampoco es uno que está por ahí y que no tienes mucha convivencia, sino es alguien con quien se comunican los secretos de Dios, con quien estás en el templo, y una amistad genuina, al parecer, al menos de una parte. Y aquí, mis hermanos, surge una pregunta que yo me hacía. No quiero así como hacer una enseñanza pues típica de cuando vemos la historia de Judas, solamente de manera biográfica, sino me gustaría llegar a este punto con esta pregunta. ¿Qué fue lo que llevó a Judas a traicionar al Señor? ¿O por qué Judas traicionó al Señor? Tratar de responder esa pregunta nos va a ubicar a nosotros como también posibles traidores, ¿eh? O sea, porque acuérdate, estamos tratando de vernos en el espejo de los discípulos. Y si ellos no descartaban la posibilidad de ser traidores, yo creo que ninguno de nosotros somos mejores que ellos, ¿eh? O sea, tenemos que también considerar, yo también puedo ser un traidor. Y aquí está una clave y algo que quiero que nos llevemos en nuestro corazón. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué Judas traicionó al Señor? Es porque le abrió la puerta a Satanás. Porque Judas le abrió la puerta a Satanás. En Juan 13:27 leímos que Satanás entró en Judas. Y para que esto ocurriera, para que Satanás entrara en Judas, primero él debía de haberle abierto la puerta. En una ocasión, Jesús les anunció a sus discípulos que iba a sufrir. Y eso es para ilustrar cómo funciona esto de Satanás. Y no quiero ponerme muy místico, ni muy demoniólogo, ni todo este asunto, ¿no? Estamos viendo lo que dice el Evangelio. El Señor Jesús les anuncia y le dice, voy a ir a la cruz, voy a sufrir por los principales sacerdotes o de los líderes religiosos, etc. Y entonces Pedro se levanta y le dice, en ningún modo eso te acontezca. En ningún modo mueras por nosotros en la cruz. En ningún modo sufras por nosotros en la cruz. Es lo que estaba diciendo Pedro. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Mateo 16:23. Quítate de delante de mí, Satanás. O sea, él estaba tratando de evitar la cruz, de vivir sin la cruz, sin el sacrificio de Cristo. Esa es la doctrina de Satanás. Y el Señor Jesús le explica, le dice, ¿por qué? ¿Por qué te digo que eres Satanás? Me eres tropiezo. Estás tratando, según tú, de evitar que yo vaya a la cruz. Pero le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Las cosas de Dios, mis hermanos, son inmutables, son inamovibles.
Puede alguien estar o no de acuerdo con las cosas de Dios, pero de todas maneras Dios las va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Sino en las de los hombres, le dice el Señor. No pones la mira en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios a veces implican sufrimiento. Las cosas de Dios a veces implican, o bueno, casi siempre implican incomodidad para nosotros. ¿No es muy cómodo desde la perspectiva de los hombres estar un domingo a las 9 de la mañana en un templo, habiéndote despertado temprano, después de que toda la semana te despiertas temprano? Eso no es muy cómodo. A un hombre le parece locura. ¿O a poco no te han dicho? Está domingo, estás loco. Loco, ¿sí? Dice el Señor a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor Jesús definió aquí la doctrina de Satanás. La doctrina de Satanás consiste en quitar los ojos de Dios. ¿Para qué? Para ponerlo en cosas terrenales. La Biblia satánica plantea, esa es la premisa de la Biblia satánica. Mira, nosotros no vamos a andar adorando estrellas ni cosas. Ellos dicen, nada más encárgate de vivir para ti mismo. Eso es el mensaje de la Biblia satánica. Vive para ti, no te reprimas, haz lo que te haga feliz, haz lo que... Todo esto. Bueno, lamentablemente, y esto es para poner a temblar a cualquiera, a veces en iglesias predican la doctrina de Satanás. Pero bueno, no quiero meterme por ahí. Es decir, ¿qué es esto de la doctrina de Satanás? Quitar los ojos de Dios para ponerlo en las cosas terrenales. Puede ser ver a Jesús nada más como alguien quien está únicamente para solucionar cosas pasajeras. ¿Tengo problemas en mi salud? Entonces sí voy con Jesús. ¿Tengo problemas en mi economía, en mis finanzas? Voy con Jesús. ¿Tengo problemas en mi matrimonio? Voy con Jesús. Ya más o menos se arreglaron las cosas. Siempre no, Jesús, ya no te voy a ocupar. Eso es lo que Satanás quiere. Esa es la doctrina de Satanás. Jesús mismo dijo, yo no vine como juez y partidor. Yo no vine a arreglar asuntos de la herencia de este con el otro. Yo no vine a eso. Yo sé a lo que he venido. Vine a dar mi vida por los pecadores, por todo el mundo. De hecho, Jesús les había dicho a sus discípulos que entre ellos había uno que era diablo. Eso está en Juan 6:70. Pues ahí está, ¿te fijas cómo lo asocia con Satanás? Judas le abrió la puerta a Satanás. Analicemos un episodio en los Evangelios, en Juan 12, que es protagonizado por Judas. Y es previo a todo esto, por eso te decía que íbamos a ir en la cronología. Vimos el arresto y luego vamos a regresarnos y luego vamos a ver otra vez y así. Juan 12, aquí podemos ver y corroborar cómo Judas tenía sus ojos en las cosas terrenales y no en las cosas eternas. Desde aquí podemos ver ya este asunto. Juan 12, versículo 1. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, Lázaro, el que resucitó. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume, o del perfume. Aquí estamos ante un acto de adoración hermoso. El ser creado poniendo a los pies de su creador algo muy valioso para ese ser creado. Y eso es, ahí se puede resumir la adoración. Es entregarle a Dios aquello que es valioso para nosotros. ¿Qué es valioso para ti? Y no voy a recoger ofrendas, no, sáquese eso de la mente. Estamos hablando de adoración. Porque hay quienes dicen, pues el dinero no me importa, pero mi tiempo ese es mío y no se lo voy a dar a Dios. Yo no voy a la iglesia, ahí le mando la ofrenda, pastor. Eso no funciona así. Si tu tiempo es valioso, le vas a entregar tu tiempo a Dios como adoración. El apóstol Pablo decía en Romanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Adoración racional es entregarle a Dios no solamente nuestro tiempo, aunque bueno, lo incluye, ¿no? Nuestro cuerpo, todo, espíritu, alma, mente, cuerpo, todo. Eso es. Y aquí estamos viendo un acto de adoración. Y aquí es en donde entra Judas, en medio de este acto hermoso de adoración, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas aquí está expresando su opinión por medio de un cuestionamiento. Diga cuestionamiento. ¿Qué es cuestionamiento? Cuestionar. Cuestionar es poner en duda lo que alguien ha dicho o ha hecho. Eso es un cuestionamiento, es poner en duda. Ahora, entendamos que este perfume que esta mujer derramó, lo derramó y lo puso ahí en los pies de Jesús, ungió los pies de Jesús con sus cabellos, era un perfume de muy alto precio. Era algo carísimo, valía muchísimo dinero. Hubiera sido uno de ahí que compras en Family Dollar, pues no hay problema, ¿no? Pero era un perfume de mucho precio. Judas ni hubiera dicho nada si hubiera sido uno de esos. Pero aquí él está poniendo en duda lo que esta mujer estaba haciendo. Y con este cuestionamiento Judas está dando a entender varias cosas. Está dando a entender, número uno, que él es superior a Jesús, que él es superior a María. ¿Por qué? Porque ellos dos estaban de acuerdo en este acto de adoración. O sea, María estaba de acuerdo en romper el perfume, derramarlo a los pies de Jesús y ungir los pies de Jesús con sus cabellos. Y Jesús no le estaba deteniendo, Jesús estaba de acuerdo. Así que al poner su opinión, Judas estaba diciendo, yo soy mejor que ustedes. También estaba dando a entender que derramar ese perfume a los pies de Jesús en acto de adoración era un desperdicio. Y hay quienes piensan así. Eso de adorar es un desperdicio. Ay, levantar las manos es un desperdicio. Saltar y danzar es desperdicio de fuerzas. Guárdatelas para cuando meta gol el equipo, ahí sí las sacas. Allí estaba con ese cuestionamiento dando a entender que había cosas más importantes que adorar a Jesús. O sea, ¿para qué derraman eso? Se lo hubieran dado a los pobres. Hay cosas más importantes que eso. ¿Eso nos ha pasado alguna vez? Hay cosas más importantes que hacer que leer la palabra. Hay cosas más importantes que hacer que orar. Hay cosas más importantes que hacer que congregarme. Hay cosas más importantes que hacer que discipularme. Bueno, ahí está. Eso es lo que Judas dio a entender con este cuestionamiento. Y número 4, él daba a entender que a Jesús no le importaban los pobres. O sea, ¿cómo es posible, Jesús, que aceptes eso? Hay pobres que alimentar, como muchos, ¿no? Ay, almas se están perdiendo en el mundo y ustedes ahí estudiando la Biblia. Quienes dicen eso generalmente son los que menos le estudian. Nada más ponen un pretexto como Judas, cuestionan como Judas. Así que Judas estaba cuestionando a Jesús y estaba inculpándolo de ser un desinteresado por los pobres. Ahora, eso que yo te estoy diciendo, estoy haciendo algunas explicaciones y algunos énfasis, pero por otro lado, el cuestionamiento de Judas o la opinión de Judas aquí era atractiva, como la mayoría de los cuestionamientos. El que cuestiona se quiere hacer ver como más inteligente, como yo sé más que todos ustedes, y por lo general todos los demás dicen, no, yo no me quiero ver como tonto. Entonces sí, es atractiva la opinión de Judas y el cuestionamiento. De hecho, en Mateo 26:8 vemos que los demás discípulos rápidamente como imán se unieron, rápidamente como imán empezaron a pensar como Judas, porque este cuestionamiento y esta actitud de Judas es contagiosa. Dice Mateo 26:8, al ver esto, los discípulos se enojaron. Al ver que el acto de adoración y el cuestionamiento de Judas, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Sabimos que Judas fue el de la voz cantante, pero aquí en el paralelo vemos que los discípulos ya estaban enojados. ¿Por qué? Porque se adhirieron a la opinión de Judas. Y aquí es en donde está este punto que decía hace un momento, para entender todo este asunto del por qué. Todos los traidores no son traidores nada más porque soy malo y soy traidor. No, espérame. Todos los traidores creen tener un motivo, según ellos válido, que justifique su traición. Piénsalo. Los que traicionan a su pareja, cuando no se quieren arrepentir, ¿qué dicen? Es que no me entiende, es que no me atiende, etcétera, 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 etcétera. Es que no me abre la puerta, es que no me regala chocolates, etcétera, etcétera, ¿no? Creen que el sumar todo eso va a justificar su traición. Y eso es solo por poner un ejemplo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que los traidores creen que tienen un motivo válido que justifique su traición. No sabemos exactamente el momento en el que Judas se dio cuenta de que Jesús no era lo que él esperaba. Acuérdate, él era quien ponía sus ojos en las cosas terrenales. Y Jesús claramente dijo, como lo hemos visto, mi reino no es de este mundo,
Yo no vine aquí para reinar como un político. No. Mi reino es espiritual. Y no sabemos exactamente en qué momento Judas se dio cuenta de esto y se decepcionó. Dijo, ¿qué es lo que hacemos cuando adquirimos un producto y el producto no satisface nuestras necesidades? Cuando no era lo que nos esperábamos. ¿Qué hacemos nosotros? Y más en esa cultura. I want my money back. Quiero un reembolso. Si compras un boleto para un parque de diversiones y llueve, te dan un rain check, ¿no? O sea, te dicen, bueno, ahí está, regresa en otra fecha y bueno, pues ahí está. O si de pronto el vuelo que ibas a tomar, pues resulta que lo cancelaron por culpa de ellos, bueno, te reembolsan el vuelo, te pagan un hotel y te dan para las comidas, etcétera, ¿no? Bueno, no sé cómo sea, no sé si sea así todavía, ¿no? Pero así era antes. Eso es lo que hacemos cuando no estamos satisfechos con un producto. Pedimos nuestro reembolso. Así que Judas, al darse cuenta de que Jesús no era lo que él había comprado, en lo que él había invertido su tiempo, por lo que había dejado cosas, él empezó a pensar en un reembolso. I need my money back. Siendo las 30 monedas de plata ya lo último que según él iba a recuperar del Señor. Y me vas a quedar debiendo, Señor, porque no sabes todo lo que yo he dejado, no sabes todo lo que yo he hecho, etcétera. Así que pues me lo voy a cobrar a lo chino, como se dice, ¿no? Ya después de que Judas mostrara quién era en realidad, después de que lo traicionara, los discípulos entendieron que en realidad Judas no era el servicial que decía ser, el generoso ayudador de los pobres que decía ser. Empezaron a ver los libros, empezaron a ver las transacciones y empezaron a decir, uy, mira, no era lo que parecía. Juan 12:6, estamos leyendo todavía este episodio en el cual él cuestiona, pero Juan narra desde el futuro y dice, pero dijo esto de que, ¿por qué lo derraman? Mejor lo hubieran dado a los pobres. Dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Judas hacía como que cuidaba a los pobres. A lo mejor iba, se tomaba el selfie y luego le quitaba. Ayuda a los pobres. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Hasta ahora hemos visto cómo han terminado los discípulos. Todos los discípulos estuvieron ocupados haciendo el proyecto de Jesús, murieron haciendo el proyecto de Jesús, y solo este discípulo, al que estamos viendo hoy, murió de una manera distinta. ¿Sabes cómo murió? Murió haciendo su propio proyecto, murió llevando a cabo su propia agenda, que era recuperar todo lo que él había invertido. Cuando alguien te dice, yo todo lo que he hecho por ti, te echa en cara todo lo que dices tú, entonces en realidad no lo hiciste de corazón. Cuando alguien, y permítame el ejemplo, ¿no?, abandona una iglesia por X razón y se sale diciendo, es que yo hice, yo di, yo compré las sillas y yo compré las bancas y aquí. Mis hermanos, es muy parecido a la actitud de Judas. Tienes ahí a un traidor. Nosotros cuando llega alguien a la iglesia visitando y se quiere congregar aquí, nos llega con eso, todas las luces rojas se encienden, ¿no? Cuidado. Así que para los que nos ven, si tienes que salir de la iglesia en donde estás por X razón, sal con las puertas abiertas, bendiciendo a quienes te aportaron algo, y todo lo que diste, te hablo con la palabra, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Si así realmente fue, cuando ya no estés allí, no vas a andarlo cantando, ni vas a andarlo publicando, ni diciendo a la primera oportunidad. Así que estamos viendo cómo los discípulos murieron llevando a cabo el proyecto de Jesús. Judas murió llevando a cabo su propio proyecto, el reembolso, el recuperar lo que había estado haciendo, lo que había estado planeando a espaldas del Señor. ¿Cómo terminó Judas? Bueno, después de haber entregado a Jesús, a Judas le remordió la conciencia. Hay quienes piensan que Judas hizo esto confiando en que el Señor iba a resucitar, confiando en que él realmente sí, con esa última esperanza de que realmente sí fuera un Mesías político, y en el momento en el que llegaran a arrestarlo, Jesús iba a derrotarlos a todos y ya triunfaba, y él pues había recuperado la inversión, un poquito, ¿no? Bueno, a él le remordió la conciencia porque vio que no fue así. Rápido corrió al templo a devolver las 30 monedas de plata. Esto fue un remorderle la conciencia nada más. Saliendo de ahí, de devolver las monedas de plata, se fue a un campo en donde se ahorcó. De hecho, Lucas, el autor de los Hechos, da detalles de qué fue lo que pasó con el cuerpo de Judas después de que se ahorcó. Hechos 1:18.
Dice, hablando de Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fíjate cómo el Señor no nos da muchos detalles de cómo murieron como mártires los apóstoles, sino de Juan, por ejemplo, pero es muy gráfico con cómo murió Judas. Podemos incluso armar hasta el timeline, si nos ponemos así muy detectives, podemos armar cómo estuvo el asunto. A Judas le remuerde la conciencia con las monedas de plata, va y las regresa y se va. Los sacerdotes tienen el dinero en la mano y dicen, pues no podemos meter este dinero a la ofrenda. ¿Por qué? Porque con este dinero se entregó a un inocente. Este es dinero sucio, no podemos meterlo allí al tesoro como ofrenda para que hagan cosas con el templo. Así que, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a comprar un terreno llamado, se llamaba la casa del alfarero, el terreno se llamaba del alfarero, y compraron ese terreno en donde Judas se ahorcó. Pues ahí terminó Judas, pues vamos a comprar ese terreno con su dinero. Por eso esto explica Hechos 1:18. Judas, mis hermanos, se negó a arrepentirse. Pedro negó al Señor, pero se arrepintió, fue restaurado. Judas no. A Judas le remordió la conciencia y trató de solucionar él mismo las cosas sin Jesús. En vez de eso, en vez de que él se arrepintiera y corriera al Señor, así como Pedro corrió al Señor, ¿qué fue lo que hizo? Pues permitió que Satanás lo acusara. Acuérdate, le abrió la puerta a Satanás. Satanás entró en él. Satanás empezó a acusarle por lo que había hecho y lo guió a la destrucción. Esa es la tristeza que produce el mundo. A veces nos confundimos y pensamos que en Cristo no hay tristeza. No, sí hay, pero es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. La tristeza que es según el mundo, la tristeza que Satanás infunde en nosotros, es una tristeza que nos acusa y nos dice, tú no eres digno de levantar las manos, tú no eres digno de ir a la iglesia, tú no eres digno, eres un hipócrita, y empieza. Y tú dices, pero si ya me arrepentí, no, pero tienes que hacer un poco más. Y siempre está allí acusando. Esa es la tarea de Satanás, el acusador de los hermanos. Segunda a los Corintios 7:10, te lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten. O sea, sí, lo estás leyendo ahí. Dios nos pone tristes. O sea, Dios no es el ente que siempre nos mantiene en buena onda y en buenas vibras, no. Hay veces en las que Dios nos pone tristes y dice, cuando Dios los ponga tristes, que sea Dios, no lo lamenten, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien. O sea, si te estás entristeciendo por algo que hiciste y Dios se está entristeciendo, no lo lamentes. ¿Por qué? Porque el darte cuenta y entristecerte te va a guiar a la palabra, a resolverlo de acuerdo a la palabra, ir a Jesús y decirle, Señor, me duele mi pecado, me duele lo que estoy haciendo, muéstrame en tu palabra qué debo hacer. Y cuando Él nos lo muestra, ponemos cartas en el asunto y empezamos a trabajar. Por eso dice, hará que ustedes cambien y que pidan perdón por esa acción, por ese pensamiento o lo que sea que nos está haciendo entristecer, y se laven y se salven, perdón. Pero la tristeza, ahí está la otra tristeza, provocada por las dificultades ¿de qué? De este mundo. Las que trae este mundo y las que nos producimos nosotros mismos por ir en pos de las cosas de este mundo. Esas, dice, los puede, ¿qué? Matar. Y fue exactamente lo que hizo Judas. Siguió su propio proyecto, trató de recuperar él mismo lo perdido, trató de solucionar sus propios problemas con Jesús fuera de la ecuación. Todo centrado en este mundo, todo centrado en sí mismo. Y claro, Satanás, el que le prometió el reembolso, lo traicionó. El traidor guía a los traicioneros. Pero escucha esto, los traicioneros guían a otros traicioneros. Es lamentable, pero es una realidad lo que estoy diciendo. Leíamos en Hechos 1, decía, hablando de Judas, guió a ¿quiénes? A los que iban a aprender a Jesús. Un líder, alguien quien guía a otros, pero no hacia Cristo, sino que guía a otros a traicionar a Cristo. Qué doloroso es que haya líderes así como Judas, que haya cristianos así como Judas, que cambien al Señor por unas cuantas monedas. Esto, mis hermanos, hace que el nombre del Señor sea vituperado, porque los incrédulos ven a los que traicionan al Señor por unas monedas, lo ven.
son testigos de eso y vituperan el nombre del Señor. Pero eso es importante. Los líderes traidores que haya alrededor del mundo no justifican a cristianos quienes no se quieren unir al proyecto de Jesús. El hecho de que haya líderes traidores como Judas no justifica, si hay alguien aquí, no, yo no me voy a unir, yo lo voy a hacer así a mi manera, que lo hagamos de acuerdo a la palabra. El llamado es a perdonar a quienes nos han traicionado, porque yo sé que aquí ya estuviste pensando, mientras que yo predicaba, tú pensabas, ¿quién te ha traicionado? Y yo sé que aquí puede haber, si no es que todos, víctimas de traición. Bueno, el llamado es a perdonar a quienes nos han traicionado, a orar por ellos para que se arrepientan, no deseándoles el mal. O sea, si estabas pensando, sí, que se revienta así como Judas, no, eso no es el pensamiento correcto. Quizás te ha traicionado una pareja, un amigo, un hermano, un ministro, el pastor. Bueno, es tiempo de perdonar. Y aunque nos sorprende tanta maldad en Judas, ¿cómo es posible que empezó a espaldas ir con los que querían matar a Jesús? ¿Cómo es posible que planeó todo esto a espaldas de Jesús, poniendo una cara? Bueno, aunque nos sorprende la maldad de Judas Iscariote, la realidad es que cada uno de nosotros tenemos ese potencial. Acuérdate, los discípulos diciendo, ¿seré yo? Esa es la actitud. Quizás nosotros mismos hemos traicionado a Jesús cambiándolo por otra cosa, por cualquier otra cosa. Toda la maldad, dijo Jesús, sale de dentro del hombre, del corazón del hombre. Así que si nosotros no examinamos nuestro corazón ante la palabra, si no vamos cada día examinando nuestro corazón, si no tapamos nuestros oídos cuando el Señor nos habla por medio de la iglesia, por medio de algún hermano, de alguna circunstancia, y nos muestra, hey, necesitas cambiar. Si nosotros no cambiamos y no abrimos nuestro corazón para ser examinado y hacerlo constantemente, no cada día, cada semana, sino cada día, cada oportunidad que podemos. Si no hacemos esto, podemos llegar a límites que jamás nos imaginamos. El potencial de maldad que hay en nosotros es impresionante, no tiene límites. Judas comenzó a anidar en su corazón la traición. Y en vez de abrirse con el Señor y decirle, Señor, está pasando esto por mi mente, está pasando esto por mi corazón. En vez de haber hecho esto, ¿qué hizo? Lo ocultó, fingió, puso una apariencia de que todo estaba bien, todo bien. Y te imaginas a Jesús, ¿qué onda, Judas? Señor, salve, maestro. ¿Todo bien, brother? Bendecido, prosperado, en victoria, armado y peligroso, aleluya. Órale. Bien. Pero ya estaba en su corazón eso. Es necesario, mis hermanos, pedirle al Señor que nos haga un scan, que nos escanee y que nos muestre todo aquello que se está anidando en nuestro corazón, todo eso que se va pegando en nuestro corazón, y decirle al Señor, Señor, examíname tú, escanéame tú a mí. Es lo que dijo el salmista en Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo que debe de ocupar el tiempo de un creyente. Por eso yo cuando veo a cristianos que andan tratando de contarle los callos al anticristo y que si el profeta de no sé cuál, y digo, pues ya han de tener súper resuelto todo esto. Han de tener su examen, el Señor ya los exentó. Ya me dijo, exéntese, ya está exentado usted, vaya e investigue todos los secretos de Dragon Ball Z en la Biblia. La buena noticia, mis hermanos, es que el Señor perdona a quien le traiciona. Y ahí está Pedro, ¿no? ¿Pedro traicionó al Señor? Sí, 3 veces. Pero el Señor lo perdonó. Cuando Pedro vio al Señor, corrió, se quitó la ropa y empezó a nadar, ¿sí? Y corrió, o sea, se apresuró a ir a donde estaba el Señor. Y el Señor lo restauró y lo perdonó. El Señor no haya nadie a quien no perdone si viene a Él arrepentido. No con la conciencia remordida, yendo a tratar de arreglar su problema por su cuenta, sino quien va al Señor, quien se muestra, quien se hace a un lado la vergüenza y dice, ¿sabes qué? Sí, la regué. El Señor lo perdona, el Señor lo restaura. Y también el Señor perdona a quienes han traicionado a su cónyuge, a su pareja.
El Señor perdona también a quienes han traicionado a la confianza que les dieron sus mayordomos, sus jefes. El Señor perdona a quienes hayan traicionado a su iglesia, a su pastor. Y ¿sabe algo? Es algo que también el Señor me pegó a mí. O sea, a lo mejor usted dice, ay, el pastor nos dio muy duro. No, hermano, hubiera visto cómo me fue a mí primero. Cómo nos da primero el Señor a nosotros quienes preparamos y decimos, ay, Señor, y si mejor. No, hable lo que hay que hablar. Expónganse. Y yo aquí mismo me estoy exponiendo. Yo también puedo ser traidor. Por eso, ¿qué hay que hacer? Examinarse cada día, estar ocupados en los asuntos del Señor. Pero decía que a mí también me he traicionado. Y una vez, platicando yo con mi pastor, con el pastor Chuy, acerca de un asunto como estos, el pastor Chuy me tiró el sablazo y me dijo, ¿y qué si regresa tal persona y te pide perdón? Es el asunto. Y después de pensarlo un ratito y así como que en la mente hacer la película y la escena y todo, le digo, no, yo lo acepto, sin problema. Si viene arrepentido, ¿quién soy yo para no aceptarlo? Y si lo vuelve a hacer, 70 veces 7. ¿No fue lo que dijo el mismo Señor? El tema es de que nosotros a veces somos inflexibles. No, ya me la hiciste una y no me la haces dos. Tranquilo. Take it easy, my friend. Hay que estar dispuestos a perdonar incluso a quienes nos han traicionado. Nosotros como pastores en la iglesia, y si regresa, bienvenido. Si regresa arrepentido. Todo lo que hay que hacer, si hemos sido nosotros los que hemos traicionado, es pedir perdón. Así de simple. Tomar la iniciativa y no esperar a que los astros se alineen, no esperar a que, bueno, es que también a mí me hicieron. Y no. Es asumir uno mismo su responsabilidad, nuestra responsabilidad, e ir y pedir perdón a Dios primeramente y pedir perdón también a quien hemos traicionado. Así. De otra forma, si no hacemos esto, el dolor del pecado te va a aplastar. Así es como funciona el asunto. Viene el remordimiento, viene la culpa. Cuando no hay arrepentimiento te empieza a aplastar y aplastar y aplastar. Y hay quienes llega un punto en el que se endurecen de tal manera que o se tapan sus oídos, se apartan completamente de Dios. Otros de plano toman caminos que los llevan hacia la destrucción completamente. Y yo sé que tú no quieres ser de esos, ¿verdad que no? Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a finalizar este tiempo dándole gracias a Dios, fíjate, por Judas. Le damos gracias porque a pesar, porque dice la palabra, dad gracias por todo y en todo, por todos. Así que gracias Dios porque hay un Judas que nos muestra cómo no se deben de hacer las cosas, que nos muestra cómo alguien puede estar cerca de la sana doctrina, del mejor predicador que te puedas imaginar, en la mejor iglesia que te puedas imaginar, puede estar cerca de ahí, puede incluso estar sirviendo, puede incluso ser un líder, puede incluso ser un pastor, pero que en realidad no ha sido lavado y limpiado por el Señor, que en realidad no ha nacido de nuevo. Lo veíamos el viernes. Pablo les decía a los corintios, ya al final de su segunda carta, en el capítulo 13, les decía, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. En el versículo 5, no sea que estéis reprobados. Y puede ser que alguien haya estado cercano del Señor, sirviendo como miembro de la iglesia, pero que en realidad no es salvo. ¿Sabes? La buena noticia es que si estás de pie, si estás con vida, aún hay esperanza. Y el Señor perdona a todo aquel quien se arrepiente. Así que yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú en ella nos muestras el potencial que tiene el hombre para la maldad. Tú allí nos enseñas, incluso inspirado, el apóstol dijo, inspirado por tu espíritu, dijo, mejor le hubiera sido a aquel hombre no haber nacido. Tú mismo lo dijiste eso, Jesús. Señor, la maldad del hombre puede llegar a límites impensables, pero tu gracia siempre es mayor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Señor, hoy nosotros nos abrazamos a tu gracia, reconociendo el potencial pecaminoso y de maldad que hay en nosotros, reconociendo la traición que hemos tenido primeramente contigo. Hemos sido confrontados de que cuando nosotros mismos cambiamos tu gloria por cualquier otra cosa, cuando le damos la gloria a las criaturas antes que al Creador, cuando nos damos gloria a nosotros mismos,
antes que a ti, no somos muy distintos de Judas. Cuando nos enfocamos en las cosas de esta tierra, cuando te vemos únicamente como la llanta de refacción, cuando te vemos únicamente como el que resuelve nuestros problemas para después seguir con nuestra vida, Señor, no estamos muy lejos de ser como Judas. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria sobre el pecado, que redime y que restaura al que se arrepiente, así como Pedro, y le vuelve a entregar la confianza. Pedro, Señor, no tuvo que ganarse ninguna confianza. Tú, Señor, decidiste perdonarlo. Tú decidiste otorgarle la confianza y decirle: allí están otra vez las llaves del reino. Para que abras con esas llaves las puertas del reino a judíos, samaritanos, gentiles. Y en Pedro podemos ver quien abraza también el perdón, porque él no titubeó y no dijo: ay, es que yo fui el que traicioné. No, lo vemos con autoridad, disfrutando de la restauración que tú das, disfrutando del perdón que tú das. Así queremos vivir, Señor, disfrutando la esfera de perdón y de gracia que podemos disfrutar en ti. Vas allá de fingir. Queremos confesar nuestro pecado, arrepentirnos y confiar en ti. Quienes no te conocen, confiar en ti como Salvador. Quienes te conocemos, confiar en ti como Salvador y Señor, quien nos guía por pastos verdes, quien nos guía para hacer tu obra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor.